Muy bien. Dar la bienvenida en esta noche a todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. El Instituto de Innovación Política viene realizando entrevistas a candidatos al Congreso de la República con la finalidad de llevar esa información a los ciudadanos para que emitan un voto informado. En ese mismo sentido, el Instituto ha invitado a personalidades de renombre en el área de la sociología, la economía y la política para que nos den un análisis para que todos podamos comprender lo sucedido en el quinquenio pasado y lo que nos espera en este nuevo quinquenio. En esta noche tenemos el honor, el agrado y la distinción de tener, más aún que hoy es el Día del Economista, a uno de los más importantes economistas de la región La Libertad. Me refiero al economista Alejandro Inga Durango, economista de gran prestigio y docente universitario de renombre. Y tengo también en pantalla a mi colega, a la abogada y politóloga, la doctora Alejandra Guerra Gómez, a quien dejo en el uso de la palabra para que continúe con la presentación del economista Alejandro Inga. Adelante, Alejandra. Buenas noches, Juan Javier. Buenas noches al profesor Alejandro Inga Durango. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de esta noche y compartir con nosotros un poco de su experiencia y sus perspectivas en el ámbito económico, que es el ámbito en el cual usted tiene experiencia, ¿no? En primer lugar, felicitarlo por el Día del Economista y nuevamente agradecer por su presencia. También saludar a todas las personas que nos están viendo desde el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Nos encontramos ya en la recta final para poder escoger a los próximos representantes el 11 de abril. Y ese tipo de actividades que estamos haciendo en el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno nos permiten también ver otras perspectivas de temas importantes, ¿no? Tuvimos esta semana también para hablar sobre la realidad social del país y hoy día vamos a hablar sobre la realidad económica, de repente qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y lo que se espera que pase en el próximo quinquenio. Muchas gracias, Juan Javier, nuevamente por la invitación y bueno, vamos a dejar en el uso de la palabra al profesor Alejandro para que nos haga una introducción del tema el que vamos a hablar esta noche. Ok, buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Ok. Sí, profesor, adelante. Ok, en primer lugar quisiera agradecer al Instituto de Innovación, Política y Estrategias de Gobierno por la invitación que me han hecho para que hoy día trate sobre temas económicos, lo que se necesita conocer, cuáles son las políticas que se han aplicado en el país, cuáles han sido los resultados, cómo ha evolucionado la economía en los años anteriores y cuál es su posible evolución en el futuro. Ese es un poco lo que voy a tratar y agradezco nuevamente la invitación. Voy a compartir pantalla, por favor. ¿Están viendo, por favor? ¿Sí ven la pantalla? ¿Está compartido? Sí, sí se ve. Correcto, profesor. Ok. Sí. Entonces ahí ustedes pueden leer análisis de la realidad económica del Perú 2016-2020 y una proyección hasta el 2026. Un poco, ahí está un poco lo que voy a tratar, evolución de la economía nacional y las perspectivas de la economía nacional, le he tratado para largo plazo. Comencemos con qué es lo que ha pasado en nuestro país. Este es un gráfico que nos muestra la evolución de la economía, la evolución del PBI desde el año 2007. Miren, es importante mencionarlo y ustedes lo pueden apreciar ahí, que a partir del 2014 la evolución de la economía nacional comenzó a desacelerarse. Digamos, entre el 2014 y el 2019, el PBI alcanzó una tasa de crecimiento promedio anual de 3,1%, muy por debajo del promedio de 6,7% que alcanzó en el periodo 2010-2013. Entonces la economía comenzó a desacelerarse, como ustedes lo pueden apreciar. En el 2020, producto de la crisis pandémica del COVID-19, tuvimos una caída de 11,1% y se espera, hay proyecciones del Banco
central. En 2021 se va a crecer 10,7% y en el 2022 4,5%. Esas son las proyecciones de crecimiento para el 2021 y el 2022. Y ustedes pueden ver, este es otro cuadro que nos muestran cómo ha evolucionado la inversión privada. Siempre se dice que un país crece cuando hay mayor inversión, tanto privada como pública. Pero en este caso, en el Perú, el 80% de la inversión es privada. Por eso que es importante hacerle un seguimiento a la inversión privada. Miren, este gráfico nos muestra cómo en los años donde la economía desaceleró su crecimiento, también la inversión privada comenzó a desacelerarse. Inclusive, 3 años consecutivos la inversión privada se contrajo, 2014 hasta el 2016. Entonces, ese crecimiento que tuvimos de la inversión privada en los primeros años que ustedes pueden ver en el gráfico, se redujo, se desaceleró, inclusive tasas negativas en estos 3 años, y en el 2021 se espera que crezca 15,5% y en el 2022 4,5%, después de haber decrecido 16,5% en el 2020. Y se espera que el crecimiento, la recuperación de la inversión privada se sustente en los principales proyectos mineros. Se espera que la inversión minera crezca 24,8% en el año 2021. Y miren también, a la par que la inversión privada se contrajo, miren también la inversión pública. La inversión pública es una decisión política, depende del gobierno. En el caso de la inversión privada depende de las empresas. Las empresas invierten de acuerdo a sus perspectivas, a los riesgos que ellos corren. Pero en el caso de la inversión pública es una decisión política. Y miren cómo la inversión pública también, el 2014 para adelante también, digamos, no ha tenido un comportamiento adecuado. En el año 2020 se contrajo 17,7%, se espera que crezca 15% en el 2021 y 4,5% en el 2022. Miren, esta caída que nosotros hemos tenido del PBI en el año 2020, si nosotros vemos este gráfico, ha sido una de las caídas más fuertes en América Latina. Venezuela está 27,5%, de ahí le seguimos nosotros con 11,1%. Pero a la vez que en el 2021 la recuperación más importante la vamos a tener nosotros con una tasa de 10,7% respecto a los otros países. La crisis pandémica afectó también el empleo. En el segundo trimestre del año se perdieron, digamos, casi 7 millones de puestos de trabajo. Ahora, a nivel nacional, el empleo formal ha comenzado a recuperarse progresivamente desde junio del año pasado. Ustedes pueden ver en el gráfico izquierdo que a partir de junio del 2020, la tasa negativa de crecimiento comenzó a reducirse. En mayo llegó a 8,5% la caída, en junio 7,8%, en junio, y así comenzó a recuperarse el empleo formal a nivel nacional. Por la crisis pandémica se estima que la pobreza haya aumentado al finalizar el 2020, este año, a 30%, entre 28 y 30% después de haber estado en el 2019 en 20,2% de la población peruana era pobre. Y ahí vemos un poco la recuperación en este 2021 y el 2022. Miren, en el 2020, en el segundo trimestre del 2020, tocamos piso, tuvimos una caída muy fuerte, de ahí comenzamos a recuperarnos y producto de esta cuarentena que se ha generado, esta cuarentena focalizada en el primer trimestre, ha habido un retroceso que esperamos que se recupere y recién en el segundo trimestre del 2022 vamos a recuperar tasa de crecimiento pre-crisis pandémica.
Y ahora vamos a ver sobre la perspectiva de la economía nacional a largo plazo. Y quisiera hacer un análisis de largo plazo, porque siempre es importante, cuando queremos hacer un análisis, hay que ver un análisis de largo plazo porque nos va a permitir analizar realmente las políticas que se han aplicado, que se vienen aplicando en el país. Y yo estoy tratando de hacer, digamos, hacer un análisis de las políticas entre los años 1950 y los años 2020. Es un análisis bastante largo que nos puede dar resultados bien interesantes. Miren, en los últimos 70 años, entre el 50 y el 2020, nuestro país ha adoptado políticas económicas que se pueden enmarcar en dos modelos. El modelo de libre mercado cubre los periodos del 50 hasta el 67 y desde el año 91 y el 2021, vigente a la fecha. Entonces, tenemos un modelo libre mercado que cubre esos dos periodos, 50-67 y 91-2021. Y el modelo de intervención del Estado en la economía, el modelo donde el Estado intervino en la economía, que cubre el periodo 68 y 90. Estos son los dos modelos que se han implementado en nuestro país en los últimos 70 años. Y vamos a ver, importante, cuáles fueron las políticas que se aplicaron en el escenario de fuerte intervención del Estado. Y es importante ver estas políticas porque muchas de estas políticas que ya se aplicaron, algunos partidos políticos están nuevamente anunciando que la van a aplicar. Miren, reforma agraria, por ahí un candidato dijo que va a haber una segunda reforma agraria. Ya se hizo una reforma agraria en el país, se estatizaron las principales empresas privadas y se crearon empresas públicas. Todos nosotros conocíamos Petroperú, Pescaperú, Siderperú, muchas empresas públicas, porque se pensaba que si las empresas estaban en manos del Estado, al país le iba a ir mejor. Se cerró la economía al mercado mundial. ¿Cuál era el concepto? ¿Por qué se cerró la economía al mercado mundial? El concepto era el que hay que industrializar al país. El desarrollo de un país se sustenta en una industria nacional. Entonces, ¿cómo íbamos a promover a una industria nacional? Evitando que ingresen productos importados. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó el Registro Nacional de Manufactura. Por decirte, si yo era un productor nacional que producía lapiceros, vamos a suponer yo producía lapiceros, productor nacional, entonces yo me inscribía en el Registro Nacional de Manufactura, inscribía mi empresa y que yo producía lapiceros. Por decirte, si cualquiera de ustedes quería importar lapiceros, tenía que pedir autorización. La institución pública iba al Registro Nacional de Manufactura y si ahí había una empresa nacional que producía lapiceros, se le denegaba la autorización para que la empresa importe lapiceros. De esa manera se quiso promover la industria nacional protegiéndola de las importaciones. ¿Qué más se hizo? Control de precios. Se controlaban los precios en el mercado de bienes, precio de la leche, precio del arroz y cosas por el estilo. Ahora se está propiciando controlar el precio de las medicinas. Hay por ahí algunas propuestas. Se controló el precio en el mercado de dinero. ¿Cuál es el precio del mercado de dinero? Las tasas de interés. Ya se hizo en ese esquema. Las tasas de interés eran controladas por el gobierno. En el mercado de cambios, ¿qué se hizo? El gobierno controlaba el tipo de cambio, el gobierno fijaba el tipo de cambio y en el mercado de trabajo también el gobierno fijaba salarios. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa fuerte intervención del Estado en la economía? Y vamos a utilizar solamente 3 indicadores, los 3 indicadores que les estoy poniendo de manera sencilla para que se pueda apreciar cuáles fueron los resultados de esas políticas que se aplicaron cuando el Estado tenía una fuerte intervención en la economía. El primer indicador es el PBI. Miren ese gráfico. La economía se derrumbó, el PBI per cápita se contrajo. Miren el gráfico donde está el fondo amarillo, donde ahí teníamos una economía libre mercado. Miren ese gráfico, cómo el PBI
se iba hacia arriba. Y a partir de que la economía es con fuerte intervención del Estado, miren el PBI cómo se contrajo, digamos, y ahí estos son cifras oficiales que ustedes lo pueden encontrar en el Banco Central. Primer indicador, PBI. Segundo indicador, los precios se dispararon. Miren cómo los precios, cómo crecían los precios. En el periodo de 1957-62, los precios anuales, promedio anual, 8,1%. 1086-90, los precios subieron 2.464% promedio anual. Y en el año 90 llegamos a una inflación de 7.650%. Entramos al grupo de países de tener una hiperinflación. Y ahí viene una pregunta que cabe hacerse. Si el gobierno controla los precios como lo hacía, ¿y por qué los precios subieron? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una pregunta que vale hacerse. El tercer indicador, pobreza. Miren, en el año 91, la población, el 57% de la población era pobre. Entonces, si un gobierno controla la economía para mejorar el bienestar de la población, ya les he mostrado 3 indicadores que no se logró y al contrario logró que el 57% de la población sea pobre. Miren, este es un gráfico importante que me he permitido ponerlo para vernos en el contexto internacional y también el análisis de largo plazo. Miren, a inicio de la década de los 50, estábamos en mejores condiciones que otros países. Este es un gráfico que lo estoy utilizando, lo ha publicado la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos. Miren, en los años 50, la línea roja es el Perú. Miren, en los años 50, nosotros estábamos muy por encima de Corea del Sur, estábamos por encima de Brasil, por encima de China. Y miren cómo terminamos. Miren Corea del Sur, su ingreso per cápita, $36.000, mientras que el Perú se quedó en $12.000. Nosotros terminamos en los años 2018 muy por debajo de ellos, muy por debajo de ellos. Y ahí cabe preguntarnos, ¿qué cosa generó bienestar en dichos países que tuvieron un crecimiento bastante importante? Y ahí podemos resumir, ellos aplicaron políticas pro mercado y de apertura al mundo. Mientras que nosotros cerrábamos nuestra economía, ellos abrieron al mundo, permitieron a los países lograr tasa de crecimiento más alto y mayor bienestar para la población. Y ahí tenemos los casos de los países del sudeste asiático, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Singapur, etc. Miren este mapita, esta foto que estoy poniendo. Esta es una calle de Singapur en la década de los 50. ¿Qué les recuerda? Miren esa calle, ambulantes en la calle. ¿Qué les recuerda? Nos recuerda nuestro presente, porque así son las calles de nuestras ciudades. Miren, así era Singapur en los años 50. Y miren Singapur en el siglo XXI. Miren cómo ese cambio, producto de ese modelo que comenzaron a implementarlo. Y cosa un poco siguiendo, la crisis, digamos a la década de los 80, llevó al nuevo gobierno que subió en el año 90 a cambiar el rol del Estado. Es el rol protagónico que tenía el Estado, lo cambió y le dio un rol subsidiario. Pero para eso fue necesario cambiar la Constitución. Se cambió la Constitución del año 79 que le fijaba al Estado un rol preponderante por la Constitución del año 93 que está vigente, y por ahí hay algunos partidos que también quieren cambiar la Constitución para regresar a un modelo como de la Constitución del año 79. Además de cambiar la Constitución y cambiar el modelo, ¿qué más se hicieron? Se hicieron reformas importantes. En el mercado laboral se dejaron que los salarios los fije el mercado. En el mercado financiero se dejó que las tasas de interés sean fijadas libremente. En el mercado externo el tipo de cambio se fijaba libremente. Las empresas públicas se privatizaron. Se abrió la economía al mercado mundial. Esa economía cerrada que teníamos se abrió. Se firmaron tratados de libre comercio con muchos países y se fortalecieron algunas instituciones públicas
como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros y la SUNAT. Y miren, con el cambio del rol del Estado, ¿cuáles fueron los resultados? Miren, el primer resultado, miren la inflación. ¿Cuánto es la inflación que tenemos entre el 2016 y el 2020? La inflación promedio 2,4%, después de haber tenido una hiperinflación. Entonces, uno de los primeros resultados es la inflación. Segundo resultado, bueno, y esta inflación que tenemos es una de las más bajas en la región, en América Latina. Miren, en el 2019 hemos tenido una inflación de 1,9%, muy por debajo de muchos países. Miren Venezuela, una inflación de 9.585% en 2019. ¿Se dan cuenta? Nosotros llegamos en el 90 a 7.650. Ellos miren esa inflación que tuvieron en el año 2019 y en el año 2020 terminaron con una inflación de 10.893. ¿Se dan cuenta cómo el modelo nos ha permitido, digamos, reducir la inflación que habíamos tenido? Segundo indicador, miren la tasa de crecimiento. Miren este gráfico que nos muestra cómo en una economía de libre mercado el PBI se va hacia arriba. Miren el gráfico. Entre el 50 y el 74, miren el PBI. De ahí el PBI se contrajo y nuevamente el PBI comienza a crecer como resultado del cambio de modelo de política pro mercado. Y ahí vemos la tasa de crecimiento que nosotros tenemos. Ahí tenemos un gráfico de barras que nos muestra de la tasa de crecimiento del 2001 al 2019. Tenemos una tasa de crecimiento de 4,9%, muy por encima de otros países de América Latina. Miren la pobreza que estaba en 57,4% en el 91, bajó a 20,2% en el 2019. ¿Ok? La pobreza extrema bajó de 26,6% al 2,9% de la población. Y ahí miren, esos éxitos que tuvimos en el plano económico, miren cómo nos miraban en el mundo. En el mundo hablaban de nuestro cambio de modelo y el éxito económico. Y ahí tenemos dos periódicos, uno que muestra Andrés Oppenheimer, donde habla del modelo peruano, y otro donde se dice Perú, milagro económico en América del Sur. Ahora, el problema del país no es el modelo. El modelo del país, el problema del país es la inoperancia del sector público y los elevados niveles de corrupción. Por eso lo que es necesario hacer una profunda reforma del Estado. Miren, esta inoperancia del sector público que les estoy mostrando se refleja en el uso ineficiente de los recursos. Este es un gráfico que nos muestra de cómo el sector público invierte el presupuesto que se le asigna todos los años en el presupuesto público a las instituciones públicas en los 3 niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, se les asigna un presupuesto de inversión para que hagan las obras que la población requiere para mejorar su calidad de vida. Pero miren lo que sucede, miren en este gráfico podemos ver que durante el periodo 2010-2020 se ha invertido, no todo el presupuesto, apenas, digamos, una cantidad ínfima. Y miren, ese es el problema. El gobierno tiene plata, pero no lo invierte. Y eso hay que destacarlo. Miren este último gráfico. En el 2020, en la época de pandemia, el Ministerio de Salud invirtió solo el 63% de su presupuesto. Faltan camas UCI, falta oxígeno, y el Ministerio de Salud, que se le asignó un presupuesto de 846 millones, solamente gastó 530 millones, 63%. Y podríamos decir, alguien podría decir, defender, no se pudo gastar porque el año 2020 fue difícil.
Pero miren el 2019, en el 2019 no hubo crisis pandémica y solamente gastó el 74%. Tienen dinero para gastar, tienen dinero para invertir y no lo hacen. Y eso afecta el bienestar de la población. Por eso que los políticos equivocadamente, interesadamente, le echan la culpa de que el bajo nivel de vida que tiene la población se debe al modelo. No es así. Se debe a que tenemos un Estado, un sector público ineficiente, inoperante y, por no decirlo, corrupto. Total ineficiencia. Y eso es lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, profesor. Para iniciar la rueda de preguntas, dejo en el uso de la palabra a mi colega Alejandra Guerra Gómez. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Juan Javier. Muchas gracias, profesor, por esta excelente explicación, ¿no?, de cómo funciona el tema económico en el país, qué es lo que ha pasado, qué es lo que viene pasando y por ende darnos como una idea más clara de por qué estamos en la situación en la cual nos encontramos. Una primera pregunta surge a partir de lo que mencionaba de la importancia de la inversión privada, ¿no? Y nos habló también de los proyectos mineros, que de repente esos también podrían aportar al crecimiento no solamente económico, sino también de repente del empleo. Entonces, ¿cómo se podría hacer, o desde su experiencia del ámbito económico, qué es lo que podría hacer el país para poder no solamente hacer que la inversión privada se quede, ¿no?, que no se vaya, sino también atraer mayor inversión privada para que los privados también puedan hacer sus actividades dentro del país y que ayuden a esta dinámica económica? Sí, gracias por tu pregunta. Miren, el sector privado, los inversionistas privados, para que ellos tomen decisiones de inversión, exigen que en el país exista estabilidad. Ellos únicamente invierten cuando ven que en el país existe estabilidad. ¿Y de qué estabilidad, a qué estabilidad se refiere? Uno, estabilidad macroeconómica. Dos, estabilidad política. Tres, estabilidad social. ¿Y qué es lo que sucede? Que en nuestro país hasta ahora tenemos estabilidad macroeconómica, pero hemos visto en estos últimos años una inestabilidad política bárbara. Y también vemos de cierto momento una inestabilidad social cuando se van contra la inversión privada, principalmente empresas mineras, y últimamente se fueron contra empresas del sector agropecuario. Entonces, por eso es que un gobierno que ingrese y quiere promover la inversión privada, lo único que tiene que generar es estabilidad. Esa estabilidad macroeconómica todavía la tenemos. Esa es la gran fortaleza que tenemos hasta ahora. Si eso se rompe, porque no tenemos estabilidad política, es muy fluctuante estabilidad, pero tenemos estabilidad macroeconómica y eso hay que cuidarlo. Pero ya vemos que ya hay todo una políticos que salen, que el Banco Central van a cambiar sus directivos, que el Banco Central y cosas por el estilo. Eso es peligroso porque ahí se está atentando contra la estabilidad macroeconómica que hemos logrado en el país. ¿Y cómo se refleja la estabilidad macroeconómica? Con los bajos niveles de inflación. Tenemos inflación de 2% al año. Creo que eso nos genera la estabilidad que les estoy mencionando. Bien, continuando con la rueda de preguntas, en el contexto que nos encontramos, profesor, todos sabemos que siempre cuando hay elecciones en el Perú hay una inestabilidad económica natural de la coyuntura. Pero en esta elección, la crisis de pandemia ha hecho que muchos de los candidatos hagan ofertas populistas, siendo las más preocupantes la de el otorgamiento de bonos, ¿no? Algunos han establecido un monto de 600 soles, otros de 1.200 soles, otros de 1.500 soles. Y bueno, sabemos que son medidas electoreras, son medidas populistas que son para captar votos, pero que tienen el peligro luego de convertirse en realidad y generar grandes forados en la economía,
que también sabemos que se han generado en la coyuntura de pandemia, en la presidencia del presidente Vizcarra y en la actual presidencia, que todavía se están otorgando estos bonos, muy discutidos, por cierto, por gran parte de la población, por su manera de otorgarse y por su manera de colocación, ¿no? Porque se ha encontrado que hay personas que no calzan para ser beneficiarios, sin embargo, son beneficiarios. Entonces, la pregunta, profesor, es si estas ofertas son realizables en el corto plazo o son solamente parte del folclore político electorero. Adelante. Lo primero que hay que preguntarnos cuando se ofrece que el gobierno va a dar bonos o otro tipo de prebendas, un bono es un gasto. Si eso lo va a hacer el gobierno, es un gasto para el gobierno. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos, ¿cómo se va a financiar ese gasto? Y el gobierno debe tener ingresos, y los ingresos provienen de los impuestos. En este año de pandemia hemos tenido, digamos, la recaudación fiscal se ha reducido, gran parte de las empresas han estado paralizadas, no han pagado sus impuestos, entonces el gobierno ha reducido sus ingresos. Pero por otro lado hay propuesta de que el gobierno gaste más, y la pregunta es ¿de dónde? Lo que sucede es que a ese buen manejo que ha habido producto de ese modelo, el gobierno ha obtenido, generó un ahorro que estaba lo que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal. Y ese ahorro que el gobierno tuvo se ha venido ya gastando producto de los gastos que se ha tenido que hacer por la crisis pandémica. Si esos gastos comienzan, esos bonos, ese ahorro se va a extinguir y ahí viene la pregunta, ¿de dónde se va a sacar? En el pasado, en ese periodo nefasto que tuvimos, ¿de dónde se sacó dinero? Se tocó la puerta del Banco Central. Ni se tocó la puerta, se abrió la puerta y se sacó la plata del Banco Central. Ahora ustedes ven que hay propuestas donde se dice que hay que dar créditos a las MIPES, que hay que hacer, y ahí está que el Banco Central puede proporcionar ese crédito tan igual como lo hizo para crear Reactiva Perú. Entonces, ya comienzan a anunciarse algunas medidas políticas preocupantes que pueden destruir esa estabilidad macroeconómica que les he mencionado, que es la gran fortaleza que hasta ahora tenemos. Por eso que hemos pasado crisis y estamos pasando esta crisis, pero nuestra economía está ahí. Inclusive les estoy mostrando que vamos a reactivar para este año y el próximo año muy por encima de muchos países de América Latina. ¿Producto de qué? Que tenemos esta estabilidad macroeconómica que nos da esa fortaleza. Si la estabilidad macroeconómica es como si fueran las bases de una casa, si las bases de una casa, de una construcción se destruyen, la casa se derrumba. Por eso que es muy importante cuidar esas fortalezas, esta estabilidad macroeconómica, porque si no vamos a tener problemas para los próximos años y los resultados, si se aplican políticas que ya se aplicaron en el pasado, eso va a llevar al país a situaciones difíciles. Muchas gracias, profesor, por esa respuesta. En el mismo sentido de lo que hoy en día es importante, ¿no? La coyuntura electoral. Tenemos unos cuantos partidos que hablan sobre el cambio de la Constitución, específicamente hablan del tema económico, ¿no? Del capítulo que habla sobre la economía y que la importancia de cambiar esta parte porque la no intervención del Estado ha hecho de que estemos como estamos. ¿No? Usted mencionaba que el problema no es el modelo económico, sino el problema es la falta de repente de gestión que tiene el Estado en temas económicos. En ese sentido, ¿qué cree usted que le haría falta al Estado en tema económico para poder realizar correctamente o con eficacia su labor, ¿no? Porque claro está de que gran parte del problema tiene el hecho de que existe mucha tasa de corrupción, ¿no? Que las personas que son los encargados o los funcionarios públicos no necesariamente hacen su trabajo, sino que se dedican de cierta forma a robar o a malversar los fondos que deben estar dedicados o destinados a otros puntos. Entonces, ¿cómo se podría desde el lado económico cambiar esa situación? Miren, en el año 90, cuando salimos de esa crisis difícil que les he mostrado,
¿Qué cosa hizo? Y nos ingresamos, se abrió la economía del mercado mundial, entramos al mundo global. ¿Qué hicieron las empresas privadas? Las empresas privadas, para poder competir en ese mercado global, se vieron obligadas a modernizarse. Las empresas privadas se modernizaron porque era la única manera que les podía garantizar que se mantengan en el mercado ante una apertura. Entonces, ¿pero qué sucedió con el Estado? El Estado no se modernizó. Se hicieron algunas reformas, pero no se modernizó. Por eso que hasta ahora tenemos un Estado ineficiente, corrupto. Por eso que yo al finalizar mi exposición he planteado, se tiene que hacer una reforma del Estado, reformar al Estado para tener instituciones sólidas. Porque miren, el Estado una de sus funciones es brindar servicios de salud, por decir. Y ustedes vemos que hemos tenido un déficit de servicio de salud que se ha agudizado con esta crisis pandémica. Entonces, si el Estado no puede cumplir sus funciones básicas para lo que está preparado, mucho menos va a dedicarse a hacer una actividad empresarial. Creo que por ahí también algunos candidatos decían que se deben haber empresas públicas, banca de fomento. Nosotros ya hemos tenido una banca de fomento. En el país ha habido un banco agrario, un banco industrial, un banco minero, un banco hipotecario, un banco de la vivienda, que se tuvo que cerrar porque eran instituciones ineficientes. Por eso, si queremos nosotros, el gobierno que asuma, tiene que hacer una reforma del Estado, modernizar al Estado, tener una policía nacional que cumpla con sus funciones. Todas las instituciones públicas se tienen que hacer reformas porque ninguna de ellas cumple su función para lo que fue creado, ninguna de ellas brinda los servicios que la población requiere. Entonces la población se siente insatisfecha por lo que recibe del Estado. Y ahí algunos políticos le dicen, la culpa es del modelo, por eso que hay que cambiar el modelo. No, señores, la culpa no es del modelo, la culpa es que tenemos un Estado ineficiente, instituciones ineficientes, por eso que hay que hacer reformas para modernizar a esas instituciones. Muy bien, profesor. Continuando con las preguntas, ¿qué tiene que hacer el Estado para impulsar la inversión privada en este nuevo periodo? Adelante, profesor. Como ya lo mencioné, miren, la inversión privada es una decisión de los empresarios, de las empresas. Y toda inversión enfrenta un riesgo, porque yo invierto, miren, si ustedes son inversionistas, vamos a pensar que todos nosotros somos inversionistas privados. Entonces, yo hoy estoy invirtiendo, estoy poniendo mi dinero en un negocio, una empresa, pero yo lo hago porque tengo la visión de que ese dinero que yo estoy invirtiendo hoy lo voy a recuperar mañana, en los próximos años, producto de mis ventas, de mis ingresos, de mis utilidades. Entonces, yo invierto hoy porque espero que mañana voy a recuperar esa inversión. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo perspectivas de que hay una estabilidad, que el futuro va a ser bueno, entonces el riesgo que yo corro de esa inversión es menor, se reduce. Pero ¿qué pasa si yo soy un inversionista hoy y quiero invertir y veo que el futuro es muy incierto, hay mucho riesgo, porque hay tantas cosas que se dicen que se va a cambiar? ¿Qué hago yo? El riesgo muy elevado, no invierto. Y entonces, ¿y quién se termina afectando? El país como un todo, porque la inversión genera empleo. A mayor empleo, la población mejora su nivel de vida cuando tiene empleo, no cuando recibe subsidio, cuando recibe pensión 65, recibe prebendas del Estado. No, la población mejora su calidad de vida cuando tiene empleo, y el empleo lo genera la inversión privada. Por eso que el próximo gobierno que ingrese, si quiere generar empleo, quiere generar bienestar para el país, tiene que crear las condiciones para que el inversionista privado quiera invertir. Y esas condiciones, como ya se mencionó,
estabilidad macroeconómica, estabilidad política, estabilidad jurídica y estabilidad social. Esas son las condiciones que se requiere que haya en el país para de esa manera incentivar una mayor inversión privada, tanto inversionistas nacionales como inversionistas extranjeros. Claro, un tema muy urgente, ¿no? Y que en los últimos meses hemos visto que con toda esta crisis política que hemos tenido más de 3 presidentes en menos de 3 meses, no había la seguridad política para que las empresas o el sector privado invierta, y ellos necesitan esa seguridad política, esa seguridad jurídica de que van a venir, van a invertir y que mañana más tarde las políticas no van a cambiar, ¿no? Entonces es importante que el próximo gobierno tenga en cuenta ello. Otro tema también de que surge la duda es el hecho de estos partidos que de repente mencionan el cambio de la Constitución y que haya un rol más protector, un rol más activo del Estado, que pueda intervenir en ciertos sectores estratégicos, y que de repente hablan también de algún tipo de reforma en el tema económico, ¿no? Hablaban de cobrar impuestos, de repente de ya no dar estas exoneraciones tributarias a algunos sectores que hasta el momento lo tenían, por ejemplo, las universidades privadas, los casinos y tragamonedas, etcétera. Su opinión al respecto, ¿sería importante realizar esto? Si se hacen este tipo de reformas, ¿realmente aportaría a la economía del Perú? Y también este tema de que es una propuesta que se ha escuchado de poder cobrar un impuesto a las grandes riquezas, ¿no? ¿Qué tan factible es que esto se dé y qué tan importante sería para realmente apoyar a la economía del país? Miren, esas propuestas que tú mencionas de cambiar la Constitución, cambiar el régimen económico, de una fuerte intervención del Estado de la economía, porque eso va a lograr bienestar. Por eso que me he permitido hacer ese análisis de los últimos 70 años. Esas propuestas que tú mencionas ya se hicieron en nuestro país. Se hicieron en nuestro país en la década del 70-80. Y hemos visto, por eso que me he permitido poner los resultados de esas políticas. Ya el Estado ha tenido una fuerte intervención en la economía en la década del 70 y 80. Por eso que me permití poner 3 indicadores. ¿Qué cosa logró el Estado cuando intervenía en la economía? Hiperinflación. La inflación en el 90 terminó con 7.650%. La pobreza, 57% de la población era pobre. Y el PBI, ¿cómo se derrumbó? 3 indicadores, y me he tomado los más visibles y los más entendibles para el común de las personas. Hay muchos más indicadores, pero he resumido. Si esos resultados se han obtenido con políticas que ahora se están proponiendo, por eso que es importante, me he permitido, porque estamos a vísperas de unas elecciones, principalmente los jóvenes. Los jóvenes no han vivido la década del 70-80. Por eso me permito recomendar a los jóvenes, pregunten a su abuelo, a sus padres, vivieron la década del 70-80, que tenían que formar colas para comprar pan, para comprar leche, para comprar arroz, se tenía que formar colas. Pregúntenle a sus papás. Se generó todo un periodo de escasez, de aumento de precios. Esas políticas que se están proponiendo de cambiar la Constitución ya se hizo en el pasado con los resultados. Por eso es que tenemos que ir por otro lado. Tenemos que mantener el modelo y para que la población se beneficie. ¿Dónde está el problema? En hacer la reforma del Estado, porque tenemos un Estado ineficiente. No es problema del modelo, es problema del Estado, que no hace su trabajo. Tenemos instituciones públicas ineficientes, corruptas, y ahí hay que, digamos, atacar para mejorar la calidad de vida de la población. Gracias, profesor. Indudablemente, ¿no? La inoperancia del aparato estatal, la gran corrupción y toda esta situación, pues, que ha hecho ver la pandemia, ¿no? Y esta situación nos ha llevado a una situación muy complicada, especialmente para la economía popular. Y todos sabemos que la MIPE es, sin duda, uno de los sectores que impulsa la economía nacional de manera muy fluida, muy importante. Entonces, ¿qué mecanismos debería desplegar el nuevo gobierno para sacar a la MIPE
adelante en esta coyuntura de pandemia y de crisis económica? Adelante, profesor. Uno de los grandes problemas en el país es que casi el 80% de las empresas en el Perú son informales. El 80% de las empresas de nuestro país son informales. Y de ese 80%, el 90%, 95% son MIPES. Entonces, tenemos un sector empresarial informal, principalmente la MIP. ¿Y cuál es la característica de las MIPES? La característica de las MIPES que tienen son empresas de baja productividad. Un país crece, un país tiene un crecimiento sostenido cuando tiene alta productividad. Generalmente las empresas de alta productividad son las medianas y grandes empresas, pero las MIPES no tienen alta productividad, porque una de las características es que su mano de obra no es calificada. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Entonces, siempre se dice que hay que dar crédito a las MIPES. Hay un dicho que si tú quieres ayudar a alguien, enséñele a pescar, no le regales pescado, enséñele a pescar. Y esa debe ser la estrategia. ¿Cómo ayudamos a los pequeños agricultores, a las MIPES para salir adelante? Tenemos que ir a, uno de ellos es capacitando a la mano de obra. ¿Y cómo podemos generar mano de obra calificada para las MIPES? Teniendo institutos públicos, pero de calidad. Ustedes conocen en el país, aparte de Senati creo que es una de las pocas instituciones públicas que hace bien su trabajo. El resto de institutos públicos que tenemos en La Libertad o a lo largo del país, ¿qué tipo de instituciones son? ¿Se dan cuenta? Cuando esas instituciones deberían dedicarse a formar técnicos para que se inserten en las empresas, principalmente en las MIPES. Digamos, acá en Trujillo tenemos un sector MIPE muy importante que es la industria de calzado. Tenemos una industria de calzado que tiene más de 50 años en La Libertad, pero no ha despegado, no ha dado el despegue necesario. Sigue ahí, digamos, manteniéndose, inclusive cada vez se reduce el sector. Yo tuve la oportunidad de escuchar en un evento a los directivos de Gamarra, que ustedes conocen que funciona, la industria textil de Gamarra. Uno de los directivos mencionaron que ellos antes eran pequeñitos, muy pequeñitos, y digamos eran informales. Ellos se asociaron, esos productores pequeñitos se asociaron, contrataron a gente de SAN, a gente especializada para que los dirija, y esa agrupación, por decirte, cuando ellos, el Estado les hacía las campañas para comprarles uniformes escolares. Entonces, ¿qué hicieron ellos organizándose? Ellos antes de eso, cuando no estaban unidos, cada uno producía el uniforme completo, pero cuando se organizaron para tener una mayor productividad, entonces algunas empresas se dedicaban a producir solamente camisas, otras solamente faldas, otras, y de esa manera se aprovechaban lo que se conoce economías de escala y mejoraron su productividad. Se organizaron. Por eso que ahora Gamarra, el consorcio de Gamarra es lo que es, porque esos empresarios muy pequeñitos se organizaron y contrataron a gente especializada que los oriente. Lo que no sucede en los otros sectores, como es en el caso del calzado en La Libertad, no están organizados. Por eso siguen como están y creo que ese es un reto. Hay que organizar, el Estado debe buscar cómo organiza a estos sectores, cómo capacita a su mano de obra, cómo les brinda asistencia técnica, porque eso de estar regalándoles dinero, crédito, creo que no es una solución totalmente adecuada.
Muchas gracias, candidato. Perdón, muchas gracias, profesor, por ese Todavía no, acercamiento todavía no soy candidato. a los temas también que con la coyuntura, ¿no? De que algunos candidatos proponen esto, por otro lado está la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces son temas importantes que nosotros debemos tener en cuenta para de repente analizar un poco mejor las propuestas, emitir de repente un voto más responsable, porque ciertos temas llegan a ser más especializados, ¿no? Por ejemplo, en el tema económico, como usted mencionaba, de repente jóvenes que no han vivido las crisis, de repente no tienen tan en cuenta que estos temas se podría repetir y que es importante también conocer el tema de macroeconomía y también de política económica para que podamos saber exactamente si las propuestas son viables y que mañana más adelante no haya ningún problema dentro de la economía y se siga dando esta dinámica, ¿no? Porque al margen de todo hemos podido ver dentro de las diapositivas que nos enseñó al inicio, de que si bien es cierto, ha habido algún tipo de desaceleración de la economía en el Perú, pero también respondiendo al contexto en el cual nos encontrábamos, esto no ha sido tan grave de repente como en otros países, o de repente las proyecciones que tiene el Perú no son tan desalentadoras, sino más bien nos dan las esperanzas de que podamos seguir creciendo. Entonces, ya para ir terminando un poco la conversación que hemos tenido en esta noche, ¿cuál vendría a ser el último mensaje que usted como economista nos puede dejar y ya también entendiendo de que nosotros mañana más adelante vamos a elegir un nuevo gobierno que va a estar los próximos 5 años dirigiendo las riendas de nuestro país y muy importante también en el tema económico? Entonces, ¿cuál vendría a ser su opinión sobre esto? Ya en miras de que próximamente vamos a tener un nuevo gobierno que, dicho sea de paso, está un poco distintas estas elecciones, no hay ninguna proyección exacta de quién podría ser nuestro próximo presidente, entonces también estamos un poco con la duda en ese aspecto, pero ya para ir cerrando nos gustaría que también nos dé como este mensaje final desde su punto de vista y desde su especialidad, ¿no? Sí, les agradezco bastante, de verdad que me siento bastante complacido con ustedes por la invitación, porque me han permitido dar indicadores y me he permitido hacer un análisis de largo plazo, 70 años, como para no me he enfocado en lo que está sucediendo en estos momentos, sino qué cosa es lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 70 años, que muchas de las personas desconocen, principalmente los jóvenes. Por eso es que me he permitido utilizar 3 indicadores: precios, crecimiento y pobreza. Y hemos visto a través de los indicadores que es algo objetivo. Aquí no hay una subjetividad de mi parte. Son cifras que están disponibles para cualquiera de ustedes que lo pueden obtener tanto del INEI como del Banco Central. ¿Qué cosa yo he hecho? Todas estas cifras de los últimos 70 años las he preparado y he elaborado esos indicadores para mostrar que cuando se aplican políticas estatistas, los resultados son nefastos para un país. Y no solamente está sucediendo, sucedió en nuestro país. Nosotros podemos ver que ahora tenemos países en América Latina que están aplicando esas políticas. Ustedes vean los resultados que se están viendo en esos países. Y hemos mostrado Venezuela una inflación de 10.000%. ¿Se dan cuenta? La población, cómo está sufriendo en ese país como nosotros lo sufrimos. Por eso, estimados jóvenes, los jóvenes que normalmente, yo fui joven cuando estaba en la universidad en los primeros años, cuando se daban este tipo de anuncios, cuando no tenía conocimiento, aplaudía, porque cuando te decían, el Estado va a hacer cosas para el bienestar de la población, uno pensaba, oye, qué bien, pero después cuando aprendí economía, cuando comencé a analizar los datos, me di cuenta que lo peor que le puede pasar a un país es aplicarse políticas populistas, donde el Estado interviene en la economía, porque ya les he mostrado, no estoy hablando de manera subjetiva, estoy hablando con cifras, con indicadores que la población lo tiene a disposición, los jóvenes revisen, miren, y de esa manera tomen una mejor decisión de su voto para el bienestar del país y bienestar de la población y de ellos mismos.
Bien, como usted sabe, profesor, acá tenemos entre los seguidores también hay candidatos, ¿no?, que nos están viendo, y uno de ellos nos pide que le preguntemos en qué sectores se deben dinamizar desde el nuevo gobierno, ¿no? Y también qué actividades debe desarrollarse desde el gobierno para frenar un poco esta subida del dólar, que es la más alta en los últimos años. Miren, el dólar, ya les he mencionado, es el precio de un bien. ¿Cuál es el bien? El dólar. El dólar tiene su precio. ¿Y cuál es ese precio? Lo que nosotros llamamos el tipo de cambio. En este momento tenemos una economía del libre mercado y el tipo de cambio fluctúa libremente en el mercado. Y el tipo de cambio sube por factores externos y por factores internos. Un poco para que la población o para los seguidores entiendan. ¿Por qué sube el precio de la papa? Nosotros cuando vamos al mercado a comprar papa y vemos que el precio de la papa o el precio del camote, el precio del pollo sube, y está subiendo porque hay escasez de pollo o hay escasez de papa. Entonces, los precios suben cuando hay escasez. ¿Y cuando hay escasez? Cuando la demanda de ese bien es mayor a la oferta. Entonces, vamos al dólar. El dólar es un bien como cualquiera. ¿Por qué sube el dólar? Porque hay escasez de dólares, porque la demanda es mayor a la oferta. La gente está comprando dólares. Entonces, por eso que el precio sube. ¿Y por qué la gente compra dólares? Porque, por X motivo, porque el dólar es un activo de refugio. Cuando ven que algo va a ir mal en la economía, los agentes buscan refugiarse en aquellos activos donde ellos puedan perder menos. Y a nivel internacional, los dos activos por excelencia es el oro y el dólar. Entonces, todo el mundo compra oro, todo el mundo compra dólares para protegerse ante una situación incierta, y eso hace que la demanda de esos bienes suba y por eso que su precio sube. Cuando se produce lo contrario, hay más oferta, entonces el precio baja. Y en este momento tenemos un tipo de cambio libre en el mercado. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central interviene en el mercado para evitar unas fluctuaciones muy bruscas, que el tipo de cambio pueda estar subiendo o bajando demasiado brusco. Por eso que el Banco Central interviene en el mercado comprando o vendiendo, para que de esa manera esas fluctuaciones no sean bruscas, que la variación sea lo menos posible y que haga daño a la economía. Pero no se puede controlar el tipo de cambio porque estamos en una economía y no lo podríamos hacer. Entonces, creo que eso es importante. Hay que, en la medida que, bueno, en este mes de abril, las empresas peruanas pagan sus impuestos, regularizan el pago de impuestos correspondiente al año 2020. Muchas empresas tienen dólares, pero para pagar impuestos, los impuestos se pagan en soles. ¿Qué hacen las empresas? Esos dólares que tienen salen al mercado a vender para tener soles para pagar impuestos. Esa mayor oferta de dólares en el mercado quiere que en el mercado en este momento, por una cuestión de que las empresas están vendiendo sus dólares para pagar sus impuestos, entonces la oferta de dólares ha aumentado, por eso que el tipo de cambio ha comenzado a bajar. Una cuestión que siempre se genera en el mes de abril de todos los años. Bien, y la otra pregunta que se quedó en el tintero era, ¿qué sectores se deben dinamizar desde el gobierno para fortalecer la economía? Miren, lo que se debe propiciar, el gobierno lo que debe hacer es propiciar que la inversión privada venga al país. Y el inversionista va, digamos, a ver cuáles son los sectores, las actividades donde ellos deben ingresar. Lo único que debe hacer el gobierno es generar la estabilidad política, estabilidad macroeconómica, estabilidad jurídica, estabilidad social. Si se dan esas condiciones, entonces los inversionistas se orientan. Por decirte, en el sector agropecuario, producto de esa ley de promoción agraria que se dio,
se buscó reactivar el agro que fue destruido por la reforma agraria que se dio en la década del 70. Entonces, se buscó nuevamente reactivar la actividad agropecuaria, por eso que se dio esa ley de promoción agraria. Por eso que ahora nosotros tenemos en nuestro país que se ha desarrollado una industria agroexportadora muy importante. Aquí en La Libertad tenemos en los valles de Chao, Virú y Moche, en la primera etapa y segunda etapa de Chao y Moche se han instalado empresas muy importantes que están generando alrededor de 1.300 millones de dólares de exportación anual. En el año 95, para que tengan ustedes una idea, La Libertad exportaba 10 millones de dólares al año. 10 millones de dólares. Cuando se han instalado estas empresas agroexportadoras, La Libertad está exportando ahora 1.300 millones de dólares y somos a nivel internacional los mayores productores de arándanos, de zarra, producto que de estas empresas que se han instalado con esta ley de promoción que se incentivó. Por eso que el gobierno debe buscar, digamos, qué actividades, como se fijó agropecuario, el sector minero, ese es otro sector importante, el sector acuícola, ese es otro sector importante, el sector forestal, ahí tenemos nosotros reservas importantes forestales que podríamos desarrollar y podríamos, digamos, exportar todos estos productos derivados de la madera. Muchas gracias, profesor. La verdad ha sido un lujo tenerlo en esta noche y especialmente un doble lujo para nosotros, dado que hoy es el Día del Economista. Le agradecemos mucho, profesor, por esta explicación que ha sido una clase magistral para todos nosotros, que nos hace ver un enfoque profundo de la economía de los últimos 70 años. La verdad, desde el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, quedamos muy agradecidos y esta información que usted nos ha vertido queda en el Instituto para que se transmita y pueda ser visualizada muchas veces por la juventud y por todas las personas interesadas en la economía nacional y sobre todo, dado que estamos ahora en una coyuntura de votaciones y sobre todo la afectación que nos ha traído la pandemia. Nuevamente le agradecemos y agradecemos también a nuestra directora de debates, a la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez, y a todos los seguidores del Instituto de Innovación Política por informarse y estar siempre en esta ventana virtual que es abierta a toda la población. Y hasta una próxima cita. Muchas gracias, profesor, y esperamos que nos devuelva el anfitrión para culminar la cita. Gracias también a ustedes y me siento bastante complacido de haber estado participando en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Me pide el área técnica, ya está. ¿Ya está? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muy amable. Hasta luego. Gracias.